Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a diseñar el sistema de estampado. Aquí tenemos el diagrama de situación de lo que es un sistema de troquel para estampar. En este diagrama podemos observar el mecanismo que consta de un solo pistón, el cual al avanzar hace que este dispositivo de aquí emerja con una gran fuerza para realizar el proceso de estampado. Solamente tenemos un pistón que es de doble efecto y por medio de esta palanca lo que se hace es obtener una ganancia mecánica. Nosotros vamos a ver cómo resolver este problema y diseñar la solución con electroneumática. Y aquí tenemos el desarrollo de la solución que tiene el sistema neumático, el sistema eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Nosotros vamos a comenzar con el diagrama de señales. Y aquí lo tenemos. Como este se trata de un sistema de troquel o de prensa, muy comúnmente lo que se hace es colocar dos pulsadores como medio de seguridad para que se tengan que presionar los dos al mismo tiempo y que la prensa avance. Esto se hace así para que el operador, al momento de colocar la pieza de trabajo, saque sus manos del área de trabajo y no se vaya a machucar con la prensa. Entonces, como medio de seguridad, lo que se hace es que se tengan que tener las dos manos ocupadas, y eso se logra mediante dos pulsadores que están separados entre sí, para que tengas que pulsar uno con una mano y el otro con la otra mano, y así tratar de evitar accidentes. Este sistema va a funcionar con un sensor de presión. Como vemos, al accionar los dos pulsadores y que el sistema esté en su posición de inicio, la prensa avanza. Va a iniciar su carrera de avance y va a haber un sensor de presión neumática colocado en la cámara del émbolo. Ese sensor va a estar calibrado para activarse hasta llegar a la presión de trabajo, por ejemplo a 5 bares. Entonces, hasta que la presión en esa cámara llegue a 5 bares, el sensor va a enviar la señal para que el dispositivo regrese automáticamente. Una vez que se envía la señal para regresar, el pistón tiene que llegar a su posición inicial, que va a ser detectada mediante un sensor magnético, el A1, para volver a repetir el proceso. Entonces, mediante este sensor y este sistema, se asegura de que el proceso se realice a la presión de trabajo y con los medios de seguridad adecuados. Entonces nosotros vamos a ver el diagrama neumático. Y aquí lo tenemos. Como vemos, para accionar el pistón vamos a tener una presión de entrada que se ubica en los 6 bar. Esta va a ser la presión general que va a hacer avanzar todo el sistema. Luego, como medio de control, tenemos una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Esas dos posiciones se van a alternar mediante dos bobinas eléctricas. La bobina 1Y1 hace avanzar el pistón y la bobina 1Y2 lo hace retroceder. Este comportamiento se conoce como biestable y hace que la válvula solo dependa de impulsos de corriente momentáneos para cambiar de posición. Para ajustar la velocidad y retroceso de los movimientos, nosotros tenemos dos válvulas reguladoras, que yo voy a posicionar en este momento al 5%. Lo que va a provocar que haya movimientos de avance y retroceso que sean muy lentos. Ahora, como nosotros vemos aquí en la cámara del émbolo, tenemos conectado un sensor de presión. Este sensor de aquí, marcado con las siglas B0, es un interruptor que se acciona al llegar a cierta presión. En este caso observamos que está calibrado para activarse a los 5.9 bares. Esto quiere decir que es casi la presión de trabajo, de modo que el pistón va a empezar a avanzar y hasta que llegue exactamente a esa presión se va a emitir una señal eléctrica que en el diagrama eléctrico se va a utilizar para hacer que el pistón regrese. Entonces, con eso nos aseguramos de que antes de regresar el pistón haya presionado la pieza con la suficiente fuerza para asegurar la calidad del proceso. Ahora, para ejecutar la tarea de manufactura tenemos un pistón de doble efecto. Este pistón de aquí es el que se va a encargar de hacer el trabajo. Como vemos, es un pistón que tiene un imán permanente interno. Ese imán se utiliza para detectar posiciones mediante sensores magnéticos. Tenemos el sensor A1 y A2. Estos dos sensores nos van a permitir detectar la posición retraída y extendida del pistón y saber en todo momento en qué posición se encuentra. Entonces, estos sensores nos van a ser de ayuda en el diagrama eléctrico para automatizar el sistema. Ahora nosotros vamos a ver la parte del diagrama eléctrico. Y aquí lo tenemos. Como observamos, tenemos dos botones que van a ser los botones de seguridad, el botón S1 y S2.
Estos dos botones tienen que ser presionados al mismo tiempo para que fluya la corriente. Vamos a ayudarnos del sensor magnético A1 para ejecutar todo el proceso. Como nosotros vemos aquí, si yo presiono uno de los botones, no hay flujo de corriente. Si yo presiono el otro botón, tampoco hay flujo de corriente. Esto es correcto debido a que se trata de un dispositivo de seguridad. Para iniciar el proceso, lo que tengo que hacer es presionar los dos al mismo tiempo. Entonces presiono uno, presiono el otro y vemos cómo ahora fluye la corriente hasta el relevador K1. Ese relevador K1 que ahora tiene corriente, lo que va a hacer es que se inviertan sus contactos. Los que estén abiertos se van a cerrar y los que estén cerrados se van a abrir. Entonces, vamos a ver cómo ahora este contacto K1 se acaba de cerrar, lo que a su vez hace que la bobina 1Y1 se energice. Ese impulso de corriente momentáneo va a ser suficiente para que la válvula cambie de su posición y que la prensa avance. Nosotros vamos a ver esto. Aquí vemos cómo la válvula cambia su posición, ahora está abierta y el aire va a proceder a fluir. Ahí vemos cómo la prensa avanza y aquí llega un punto muy importante porque el pistón llega hasta el final de su carrera y en este momento se encuentra presionando la pieza. Como vemos, los botones ya se han soltado y el sensor ya no está detectando la posición inicial del pistón. Ahora, para que el proceso continúe, se tiene que llegar a la presión de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el aire tiene que seguir siendo suministrado hasta que este sensor detecte esa señal. Nosotros vamos a ver cómo ahora ese sensor ya detecta que se llegó a la presión de trabajo. Ya después de un tiempo de estar recibiendo la presión contra la pieza, el sensor detecta que la presión ha sido alcanzada y emite su señal. Esa señal se va a conectar al relevador K2 y como vemos, ahora los contactos de K2 se invierten, por lo cual este contacto de aquí se cierra y hace que la bobina 2Y2 se active. Esa bobina va a provocar que ahora el pistón invierta su movimiento. Entonces vemos cómo cambia la válvula. Ahora va a cambiar el flujo de la dirección del aire y el pistón va a proceder a retroceder. Ahí lo vemos. Ahora, una vez que el pistón ha retrocedido, el ciclo se puede iniciar nuevamente. Para ello, como ya habíamos mencionado, tenemos que presionar los dos botones. Entonces, este sería el ciclo de trabajo. Nosotros vamos a verlo más detenidamente en tiempo real. Muy bien, aquí vamos a observarlo. Yo voy a presionar uno de los botones y vemos cómo... Muy bien, ahora vamos a observar cómo se comporta el sistema. Yo presiono uno de los botones y vemos cómo en la gráfica de estado se recibe esa señal, pero el sistema no avanza. Eso es correcto porque yo tengo que presionar los dos botones. Como vemos, presiono el otro botón, igualmente se detecta la señal, pero el sistema no avanza. Vamos a ver cómo ahora yo acciono el primer botón y al mismo tiempo acciono el segundo y el pistón avanza. En ese momento se detecta la presión de trabajo y el pistón regresa automáticamente. Para poder ver esto con más detenimiento, yo puedo aumentar la velocidad, por ejemplo al 20%, y ver lo que ocurre. Presiono los dos botones y el sistema avanza, hace su trabajo y regresa. Si yo quiero que el movimiento de avance sea lento, lo que hago es cerrar solamente esta válvula al 3%. Luego hago avanzar el pistón, lentamente hace su trabajo y regresa automáticamente. Entonces avanza el pistón, hace su trabajo y regresa. Entonces vemos cómo de esta manera se resuelve el problema mediante el uso de circuitos lógicos, sensores de presión y sensores de posición. Entonces esta es la solución para este problema y yo voy a continuar con ustedes en un próximo video.